Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas y nos permites aprender de ti. Gracias, Padre, porque podemos saber y experimentar que eres real en nuestras vidas, que tú tienes cuidado de nosotros. Y esta mañana queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada persona que está en este lugar, de cada persona que abre tu palabra y la escudriña con un deseo sincero de conocerte. Señor, sé tú el que habla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20. Y mira, yo no sé si tú te has puesto a pensar en estas cosas o no, pero casi siempre cuando vemos películas del fin del mundo nos quedamos en la parte de los rayos láser, de las bombas, de la destrucción, de la ola gigantesca que arrasa con todo y la nieve y la helada y todo este tipo de cosas, los desastres naturales y todo lo que se le ocurre a Hollywood. Ahí nos quedamos clavados. El fin del mundo, ¡ah! Pero yo no sé cuántos de nosotros realmente nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después de todo el rollo? ¿Qué pasa después de todas estas cosas, de todo ese desastre, toda esa calamidad? ¿Qué pasa luego? Y algunos de ustedes a lo mejor es la primera vez que van a una iglesia cristiana o están aquí por primera vez y de repente empiezan a escuchar enseñanzas de Apocalipsis. Y dicen, uy, ¿qué les pasa a los cristianos? O sea, todo el tiempo están hablando del fin del mundo, de destrucción, de infierno. ¿Qué rollo con estos cuates, no? Pero déjame decirte algo. Tengo 20 años sirviendo a Dios en el liderazgo de la iglesia y nunca me había tocado escuchar una enseñanza del libro de Apocalipsis hasta ahora. Es uno de los libros que casi no se predican. Es uno de los libros que casi no se enseñan. Y la Biblia tiene otros 65 libros donde Dios nos habla de muchísimas cosas también tan importantes como estas. Pero por eso es que es tan bonito que lo estemos estudiando. Porque como es el que menos enseña, es el que menos conocemos. Y el poder estar juntos, escudriñando las Escrituras, aprendiendo de Dios, es importante. No nada más eso, sino que Apocalipsis dice que todo aquel que lo lee, todo aquel que verdaderamente escudriña este libro, al igual que el resto de la palabra de Dios, pero en Apocalipsis en particular dice que hay una bendición especial para quien lo lee. Así es de que considérate muy bendecido de parte de Dios. Y la semana pasada leímos el capítulo 19, aprendimos acerca de la segunda venida de Jesús, aprendimos acerca de lo que es y lo que no es el supuesto rapto de la iglesia o el famoso rapto de la iglesia, y vimos que Jesús va a venir física y corporalmente a esta tierra. Y nada más para recordarte cómo van a ser estas cosas. Jesús muere en la cruz, al tercer día resucita y durante 40 días sus seguidores, sus discípulos y la gente que estaba con ellos le ven resucitado, en un cuerpo resucitado, glorificado. Está con ellos, come con ellos, en alguna ocasión hasta más de 500 personas lo ven. Y de pronto los seguidores de Jesús ven a Jesús al término de los 40 días ascender a los cielos. Y conforme ven a Jesús ascendiendo a los cielos, o sea, imagínate, estás hablando del primer siglo, no había aviones, no había helicópteros, no había personas con cohetes de propulsión individual y esos que se creen ardillas que se avientan con unos trajes, los has visto, ¿no? Y andan así planeando. No había nada de eso. Y de repente ven a Jesús subiendo al cielo y están con el ojo cuadrado. Y dice, ¿qué está pasando? Y entonces un ángel se les aparece y les dice, no se preocupen y no estén mirando al cielo, porque así como lo están viendo, así va a regresar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es lo mismo que habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento. Y es lo que estudiamos la semana pasada, que todos los hijos de Dios, todos los que han nacido de nuevo, también van a resucitar en un cuerpo glorificado y que también vamos a venir con Cristo y cuando Él venga nos vamos a reunir con Él en las nubes. Y dices tú, esto suena fantástico, pues igual fue fantástico cuando los discípulos lo vieron y le vamos a recibir para la entrada triunfal del Señor Jesucristo a esta tierra. Y cuando ese día llegue, cuando el Señor venga otra vez
a la tierra, su segunda venida. Ahí es donde estamos cuando llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que ocurre después de estas cosas? Mira lo que dice Apocalipsis 20. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 6 para empezar. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Llega Jesús a la tierra. Los creyentes, los que le han entregado su vida, los que reconocen a Jesús como su Dios y su Salvador, resucitan, tienen su cuerpo glorificado, llegan con Él, y después viene esa lucha de Armagedón que estudiamos en el capítulo 19, y dice que viene un ángel y que apresa a Satanás, viene con una cadena, con la llave del abismo, apresa a Satanás, a quien llama el dragón, la serpiente antigua, el diablo. Lo agarra, lo aprisiona y dice que lo arroja al abismo y que lo encierra durante 1000 años. Ahora, ese abismo no es lo mismo que el lago de fuego, ¿ok? No es lo mismo que el infierno. El abismo es un lugar en el que están algunos demonios aprisionados, en el que están algunos ángeles caídos, como nos explica 2 de Pedro 2:4. En el griego original esto es lo que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, estos ángeles caídos están en una prisión a la que la Biblia llama el abismo. ¿Te acuerdas cuando estaba el endemoniado gadareno? Aquel en el que llegó Jesús después de descender de la barca y había un hombre endemoniado en la ciudad o en la región de Gadara en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que leemos en Lucas 8:28. Llega este hombre y dice: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y luego Lucas nos da una explicación. Dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. De modo que ese abismo en el que Satanás es encerrado es el mismo abismo que estamos viendo aquí, pero es distinto al lago de fuego. Es distinto al lago de fuego al que fue echada la bestia y el falso profeta que leímos la semana pasada. Un lago de fuego que arde con azufre, y ese sí es el mismísimo infierno. Pero Satanás está en un abismo de manera temporal, es decir, solamente durante 1000 años. Entonces, luego que Satanás es atado, luego que se pone el sello sobre él, dice el versículo 3 que es para que no engañe más a las naciones, aquellos que creyeron en Cristo, aquellos que recibieron autoridad para juzgar, se sentarán en tronos y reinarán juntamente con Cristo. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que Cristo sea el presidente, que sea el que gobierna los asuntos de las naciones en esta tierra?
¿Te imaginas que Satanás esté en el abismo con sus demonios, que podamos vivir en el mundo que estamos hoy? Sin Satanás, sin sus demonios, sin la presión hacia el pecado, sin sus ataques directos sobre nuestras vidas, sin toda esa perversión y toda esa maldad de este ser tan horrible. Y lo que es mejor, Cristo gobernando todos los asuntos de la tierra. ¿Te puedes imaginar? Dices, wow, imagínate a Él dirigiendo los gobiernos de las naciones. El libro de Isaías dice, en el capítulo 11, que la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios y que va a extender su perdón a todos aquellos que busquen a Cristo con todo su corazón. Mira, el Salmo 72 nos da una imagen de cómo serían estas cosas. Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Todas las naciones le servirán, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¡Wow! ¿Te imaginas un tiempo increíble? O el tiempo que hemos estado esperando, pero todavía se pone mucho mejor, todavía más. Y necesito enseñarte un poquito acerca del asunto del reino milenial y también enseñarte un poquito acerca de las diferentes posturas que hay en cuanto a estas cosas. Ahora, no me voy a meter mucho en detalles, porque para eso tenemos el Instituto Bíblico, ¿ok? Y en el Instituto Bíblico, ahí puedes aprender todos los detalles y toda la profundidad de cada corriente teológica. Que, por cierto, paréntesis, deberías de inscribirte. ¿Sabes por qué? Hay gente en otras partes del mundo que quiere estudiar en el Instituto Bíblico y que se inscribe al Instituto Bíblico. Nos llamaron de Mali, en África. Nos llamaron de Vietnam, que quieren que llevemos el instituto para allá. Quieren que llevemos el instituto a la India. Y tú lo tienes aquí y no te metes a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué onda contigo? Los que sí están estudiando, de veras, felicidades, pero hazlo. Métete, porque es la palabra de Dios. Y vas a aprender con profundidad lo que Dios nos enseña. Entonces, después de este comercial, te voy a platicar 4 posturas que han surgido en cuanto al milenio para que las conozcas y te estés un poquito enterado. La primera postura se conoce como amilenialismo. Ya va a empezar con las palabrotas, ¿verdad? Amilenialismo quiere decir sin milenio. Eso es sin milenio. Y lo que esta postura maneja es que ellos no creen que Cristo esté hablando de un gobierno de 1000 años, sino que no va a haber este tipo de gobierno cuando Él venga sobre la tierra. Ellos lo entienden de otra manera. Ellos no creen que haya un milenio. Dicen que la llegada de Cristo, cuando vino la primera vez, inició el reinado de Cristo y que el día de hoy Cristo reina sobre la tierra y Cristo reina sobre los cielos. Y lo que ellos dicen es que cuando Él vino la primera vez, ató a Satanás. Entonces, ahorita Satanás, hoy mismo, está atado y Cristo mismo reina en el cielo y la tierra. Y lo único que esperan es la segunda venida, el juicio final, el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Ok? Ese es, en breves palabras, el amilenialismo. El problema con este punto de vista
es que hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos advierten que estemos alerta contra las acechanzas del diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también leemos que es el mismo diablo el que está nublando el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan. De manera que no nos da una imagen de que estuviera atado en ningún abismo. Nos habla del anticristo, nos habla de la opresión y de la fuerza de Satanás en el mundo. Ese es el problema contra el amilenialismo. La segunda postura, que también vas a escuchar, se llama postmilenialismo. Y post quiere decir después. Entonces, lo que esta postura maneja es que ellos no creen que Cristo va a venir y luego va a reinar 1000 años, sino que como ellos interpretan este pasaje, es que actualmente tú y yo estamos viviendo en el milenio, que ahorita estamos viviendo durante el reino de Cristo y que no son 1000 años exactamente, sino una larga extensión de tiempo, que a eso se refiere. Y a lo largo de este tiempo, lo que manejan es que la iglesia va a crecer tanto y va a tener una influencia tal sobre el mundo que verdaderamente la gente va a empezar a comportarse mejor, va a empezar a ver un poquito más de bondad en el mundo, la gente va a empezar a amarse un poquito más, las cosas van a mejorar y el mundo va a llegar a ser esencialmente bueno. Y entonces te ponen el ejemplo de la semilla de mostaza. Era una semilla pequeña, pero creció y llegó a ser un gran árbol. De igual manera, el cristianismo empezó con 12 hombres, pero va a empezar a crecer tanto que va a llenar toda la tierra y todos los hombres vamos a ser mejores, el mundo va a ser color de rosa y entonces va a venir Cristo. Y luego el juicio, el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero el problema con el postmilenialismo es que el Señor Jesús explicó que el camino hacia Dios es un camino angosto y que no todos lo encuentran, que muy pocos son quienes lo encuentran. De hecho, en las enseñanzas de Cristo lo que Él decía es que la cosa se iba a poner peor, que la cosa no iba a ir de mejor en mejor, sino que iba a ir de mal en mal. Tanto que en una ocasión le pregunta a sus discípulos y les hace una pregunta retórica en Lucas 18:8 y les dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, va a estar la cosa tan dura que dice, ¿irá a encontrar cristianos aún en este planeta? Y la imagen que Cristo da de su segunda venida es una imagen muy similar a la que hemos estado leyendo en Apocalipsis, donde hay tribulación, donde hay una persecución mucho más grande, donde hay gran apostasía, no un mundo color de rosa. Ese es el postmilenialismo. La tercera postura es la que conocemos, ahí te va otra palabrota, como dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo es una de las más conocidas, pero también es una de las posturas más nuevas. Es una postura del siglo XIX y tuvo mucha popularidad en Estados Unidos, pero también tiene algunos problemas. El dispensacionalismo enseña que Cristo va a venir, pero solo va a venir a raptar a su iglesia de manera secreta, de manera silenciosa, y se los va a llevar. Y mientras se lleva a la iglesia, va a haber un periodo de 7 años de tribulación tremenda que va a azotar esta tierra, y una vez que pasen esos 7 años, entonces Cristo va a regresar una tercera vez con la iglesia a reinar durante 1000 años, y después de esto, el juicio final, el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora, el problema con esta postura es que todos los cristianos, desde el primer siglo y hasta 1900 años después, nadie enseñó esto. Esto es algo nuevo a partir del siglo XIX. La Biblia nunca nos habla de un rapto secreto de la iglesia y mucho menos de una tercera venida de Cristo, solo de una segunda venida. Y finalmente está la postura número 4, que es conocida como el premilenialismo clásico o histórico. Y esto es lo que la mayoría de los creyentes creyeron desde el primer siglo hasta el siglo XIX y algunos todavía ahora. Por eso se llama histórico o clásico. No te voy a hacer examen, pero pon atención, es importante.
Porque premilenialismo quiere decir pre, antes, y es decir, que Cristo viene antes del reino milenial. En su venida nos reunimos con Él, celebramos su entrada triunfal para reinar con Cristo durante 1000 años. Algunos premilenialistas creen que son 1000 años exactos, otros creen que es un número simbólico que habla de una larga extensión de tiempo. Pero esta postura es la lectura normal del texto bíblico. Cuando tú lo lees sin buscarle 3 pies al gato, eso es lo que vas a encontrar. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Si tú conoces a un pastor que es amilenialista, o un pastor que es postmilenialista, o que es dispensacionalista, o que es premilenialista, no quiere decir que sea hereje, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que sea brillante, o que sea tonto, que sea obtuso, o que sea no sé qué más. No quiere decir absolutamente nada de esto. Simplemente quiere decir que esas son las posturas que han asumido a lo largo de su caminar y de su enseñanza. Y dices, bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, a veces son temas que a algunas personas no nos interesan tanto, realmente, y no nos metemos a hacer un estudio profundo, simplemente lo que nos enseñaron lo tomamos y lo enseñamos igual. Otros a lo mejor se meten a hacer un estudio profundo, pero para validar lo que les enseñaron y defenderlo. Y otros a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tomar esta postura, ni esta ni esta. Yo quiero ir a la palabra y quiero ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Y esa es la postura, yo creo, que tú y yo y todos los que leemos la palabra debiéramos tomar. Pero déjame decirte algo. Son cosas importantes, pero no son tan importantes que pongan en riesgo nuestra salvación. No son cosas de vida o muerte. Que si Cristo viene antes, que si viene después, te lo garantizo, nos vamos a enterar. Nos vamos a dar cuenta si vino antes del milenio, si vino después del milenio, si hubo o no hubo milenio. Tú y yo nos vamos a enterar. Entonces, no te pongas a pelear por estas cosas, no te pongas a discutir por estas cosas, no te agarres del chongo con nadie. Lee tu Biblia y busca qué es lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa después del milenio? Mira el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ahora sí, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de esa larga extensión de tiempo, viene el Señor, suelta a Satanás de su prisión, y Satanás sale a reclutar a todos los que de dientes para afuera habían decidido que creían en Cristo. Todos los que no habían verdaderamente experimentado una conversión. Y empieza a juntar a todas estas naciones y empieza a reclutarlos a todos estos, engañando a las naciones. Y nos habla de Gog y Magog, que es una imagen de un rey que se llamaba Gog y una nación Magog. Eran despiadados. En el libro de Ezequiel lo vas a leer. Eran unos guerreros terribles, duros para la guerra. Y le hacían la vida imposible a Israel. Y lo que nos está diciendo es, va a ir y va a reclutar un ejército espeluznante, de gente despiadada, de guerreros despiadados, lo peor de lo peor, lo más violento. Dice, tantos como la arena del mar. ¡Wow! Pero a diferencia de la batalla de Armagedón, donde Satanás manda a la bestia y al falso profeta, ahora Satanás dice, ahora yo voy a ir y yo voy a agarrar esta oportunidad para destruir a Jesucristo. Y trata de destruirlo definitivamente. Entonces nos dice que llegan estos ejércitos como la arena del mar y rodean a todos los santos, rodean la ciudad amada y está ahí. ¿Te imaginas eso? Un ejército de ese tamaño, todos rodeados para donde voltees. Y dice que de pronto
de Dios, desciende fuego y los consume a todos. ¡Wow! Los consume. Y ahora sí, agarra al diablo y ahora sí, lo echa al lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Dice, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás no es el rey del infierno. Satanás no es el que está tomando las decisiones en el infierno. Satanás es arrojado a ser atormentado, él y sus demonios, por toda la eternidad, en el lago de fuego y azufre que nunca se apaga. Y sabes, esta es la última vez que leemos de Satanás en la Biblia. Aquel que empezó como una serpiente tentando a Adán y a Eva, termina como un dragón en Apocalipsis, luchando de frente contra el Hijo de Dios, condenado al sufrimiento eterno en el lago de fuego. ¿Sabes? Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que dice. Y mira lo que pasa después. Se vio un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es bien interesante, porque nos habla del juicio final. Pero ya el versículo 5 nos dijo que los que murieron sin Cristo todavía no resucitaban. ¿Te fijaste? Solamente resucitaron los creyentes. Cuando Cristo venga la segunda vez, únicamente aquellos que le entregaron su vida a Cristo y que creen en Él como su Dios y Salvador, resucitan. Los incrédulos no resucitan todavía en su venida. La esperanza de los creyentes es que no seremos juzgados, que no seremos condenados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Por eso dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pero cuando venga el juicio final, ahí sí, todos resucitarán. Todos los muertos resucitarán y van a ser juzgados delante del trono. Por eso dice que el mar entregó a los muertos, que el Hades entregó a los muertos, que la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno conforme a sus obras. Ahí estaban los muertos, grandes y pequeños, resucitados delante de Dios en pie. Y se abren los libros y dice, tráiganme el libro de la vida. Y si tu nombre no estaba en el libro de la vida, pelas. Pero si tu nombre está en el libro de la vida, ya la armaste. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, nanita. ¿Pero qué crees? Lo emocionante de esto es que la palabra de Dios nos dice estas cosas no para que tengas miedo. Nos dice estas cosas para que tengamos paz. Dices tú, ¿cómo puedo tener paz con esto? Bueno, porque si tú conoces a Cristo como tu Dios y como tu Salvador, sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo lo sabes? Porque Nicodemo, un hombre que era un especialista de la Biblia en el primer siglo, viene un día de noche con Jesús con miedo y le dice, Señor, ¿cómo le hago para no irme al infierno? ¿Cómo le hago para poder tener vida eterna, para poder entrar al cielo? Y Jesús le contesta, entre otras cosas, lo que ves en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante, en Lucas 10:20, Jesús le dice a los discípulos, aquellos que habían creído en Él, estas palabras: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Estás ahí? Los creyentes son inscritos en el libro de la vida, pero no por sus obras, sino por las obras de Cristo. ¿Ves? Eso es lo maravilloso de esto. Lo maravilloso del mensaje del Evangelio, que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y cuando somos juzgados por nuestras obras, todos salimos mal. Todos salimos mal. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Una mala obra te condena. Un pecadito, una mentirita, un dulcecito que me robé en la tienda, te condena. ¿Por qué? Porque o eres puro y santo y perfecto, o eres pecador. No puedes salir con que, no, pues yo saqué como 8.6. No, pues yo como 6.2 paso de panzazo. No, no hay eso. O eres o no eres. O eres perfecto, puro y santo, o eres pecador. Entonces, viene Jesús y dice Jesús, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el lugar de Jorge. Yo voy a recibir el castigo que Jorge se merece por sus pecados. Y entonces Él toma mi lugar, pero también quiere decir que toma mi lugar para todo lo demás. Y eso es lo hermoso de esto. ¿Sabes lo que significa? Que cuando estemos delante del trono de Dios, como Cristo tomó mi lugar, Dios no me va a juzgar por mis obras, sino que va a ver las obras de Cristo en mí. Va a ver su perfecta obediencia en mí. Va a ver su vida sin pecado en mí. Y de esa manera me va a juzgar. Y de esa manera te va a juzgar a ti si tú le has entregado tu vida a Cristo. Hermanos, eso es lo que llamamos la gracia de Dios. Eso es lo que llamamos el favor inmerecido de Dios. Ese es el amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si en verdad quieres disfrutar las bendiciones de Dios, es necesario que lo conozcas. Es necesario que le entregues tu vida completamente. Es necesario que vengas a Él para que no seas tú el que eres juzgado, sino que las obras de Cristo te justifiquen para toda la eternidad. ¿Cómo haces eso? Si no lo has hecho, sencillamente haz una oración de arrepentimiento. Ven a Él. Él te va a escuchar. Su palabra dice que Él te escucha, que Él te recibe, que Él no te echa fuera, que Él te da una nueva vida, una vida abundante, una vida llena de significado, una vida llena de valor, una vida eterna libre de la condenación del pecado. No esperes más. Y si ya lo hiciste, ven a Él y dile: Señor, gracias por lo que tú me has dado. Pero también has pecado y arrepiéntete de tus pecados con Él. ¿Estás ahí? Porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, cuya paciencia es muy larga, pero tiene un límite. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y oramos esto y le decimos: Señor, soy tuyo, tómame, Señor, perdóname, límpiame, Señor, hazme un instrumento de tu paz? ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos conmigo. Padre, te damos gracias esta mañana por quien tú eres. Gracias por esa salvación inmerecida que nos ofreces. Señor, esta mañana todos los que estamos aquí hemos pecado contra ti. Hemos quebrantado tus estándares santos y necesitamos tu perdón, necesitamos tu gracia. Señor, recibe a todos aquellos que con un corazón sincero vienen delante de ti y te entregan su vida. Transforma nuestros corazones, Señor.
Guíanos a toda verdad. Señor, llévanos de tu mano en este camino y revélate a nuestras vidas mostrándonos tu amor, tu grandeza, tu santidad, tu misericordia, tu gracia. Padre, gracias porque podemos escuchar el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque tu amor es tan increíble y tú siempre estás dispuesto y disponible para los que te buscan. Bendecimos tu nombre, Padre, y pedimos tu misericordia y tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.